Canal 2, San Salvador de Jujuy. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, vamos a compartir nuestra sobremesa de cada día, en tiempo político, hablando de política. Y bueno, un gusto, ¿no?, recibir a Otto Vargas, que es el secretario general del Partido Comunista Revolucionario, y a Carlos Aramayo, que es el secretario del Partido Comunista Revolucionario en Jujuy. Pero bueno, don Otto realmente con una historia dentro de lo que es toda esta militancia que deviene desde la época del Che Guevara y bueno, de toda aquella lucha, ¿no?, que realmente más que nadie como usted conoce, ¿no? Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias a usted. Bueno, una realidad política hoy, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Usted dice, uno se pone a ver lo que fue Otto Vargas, de los salvoconductos que le otorgaba por allí el Che Guevara para que ande dando vueltas por ahí, a toda esa lucha, a hoy, digamos, han pasado tantas cosas, ¿no? ¿Qué síntesis se puede hacer de todo esto en la militancia de una persona, por ejemplo, que después tenga trascendencia, ¿no?, hacia la gente? Mire, lo más importante me parece es que la clase obrera, los trabajadores, dirigían la tercera parte del mundo en una época, en un momento. Y luego se restauró el capitalismo en esa tercera parte del mundo a partir de 1957, cuando se restauró en la Unión Soviética. Hoy día reina el capitalismo globalizado. La clase obrera ha sido derrotada. Y esa derrota la pagan los trabajadores de todo el mundo, porque es una derrota de la clase obrera a escala mundial. Por ejemplo, la flexibilización laboral, la multiplicidad de tareas, la precariedad laboral. Pero no es aquí, es en Italia donde Berlusconi impuso 30 variedades de contratos transitorios, es en Alemania, ahora va a la ofensiva Sarkozy en Francia. Es decir, esto es una situación mundial. No tiene nada que ver con aquella época que usted dice, cuando yo me entrevisté con el Che Guevara, que recién llegaba a la cabaña, porque era una semana después del triunfo de la revolución, y entonces vivíamos en medio de la euforia del triunfo de la Revolución Cubana. Ya se había restaurado el capitalismo en la Unión Soviética, pero no éramos conscientes de eso nosotros, por un camino muy original. China resistiría durante más de 10 años eso, y al final, después de la muerte de Mao Zedong, también se restauró. Y hoy estamos viendo que China es el motor del capitalismo actual, el motor de este crecimiento económico, incluso del crecimiento económico argentino, si me disculpa, porque es nuestro principal cliente de soja. Nos hemos transformado en monoproductores sojeros, fundamentalmente, y de 46 millones de toneladas de soja, el principal cliente a través del aceite, el peltre, etcétera, es China. Hoy China, Europa, etcétera, usan nuestra soja, nuestra peltre de soja, nuestros granos, para enriquecer ganado. En la Argentina tenemos menos ganado del que teníamos hace 30, 40 años. Y bueno, ayer la carne subió un 5% y seguimos ese asado que el gobierno había puesto, no sé si acá lo comen ustedes, a 6.50 al kilo. Allá por lo menos no lo conocemos nosotros, ¿vio? No, son dos países, además. La Argentina real tiene una cosa y esta Argentina, que es la real, es otra, la Argentina ficticia. Digo, ¿por qué perdieron los trabajadores? ¿Por qué perdió la clase obrera? ¿Dónde está la falla, si es que la hay entonces? Porque uno siempre, cuando habla de los modelos, de los sistemas, etcétera, son productos de la propia sociedad. Claro. También, ¿no? ¿Dónde está la falla? Fue una derrota. Es muy importante esto, porque hay algunos que dicen el marxismo fracasó. No, el marxismo no fracasó. Fue una derrota de la clase obrera, porque no se pudo construir ese socialismo en un medio ideal, porque la Unión Soviética sufrió la agresión de 14 países apenas triunfada el socialismo. Después se tuvo que preparar para la guerra, después vino la guerra más grande de la historia de la humanidad, porque esto es lo paradojal. Ahora se ataca a Stalin, por ejemplo, y pareciera que el Aníbal, Julio César, Napoleón, los grandes generales de la historia, y el que dirigió al ejército que triunfó en la guerra más impresionante de la historia, la Segunda Guerra Mundial, se lo desconoce, fue el jefe de Ejército Rojo que impidió el holocausto global que hubiera sido el nazismo. Pero ¿cuál fue la causa de esa restauración? Que en ese proceso fue surgiendo una capa
que fue transformando sus privilegios políticos en privilegios económicos, transformándose en una clase explotadora. Y en determinado momento la apariencia era socialista, la apariencia, pero la realidad ya no era socialista, era capitalista, la explotación del hombre por el hombre, falta de democracia para los trabajadores, etc. Y como pasa siempre en esta cuestión, como dirían los filósofos, la apariencia tuvo que concordar con la realidad, y entonces, como también sucede siempre en esos procesos, la concordancia entre apariencia y realidad se hizo en forma violenta, en forma, digamos, como pasó en la Unión Soviética después del 20 Congreso con Khrushchev, y bueno, y ahí comenzó el comienzo del fin de todo. Y en medio de eso triunfa la Revolución Cubana, que fue un aire, una ventana de esperanza para nosotros en América Latina. Hubo toda una generación que creyó que tenía la revolución ahí al alcance de la mano y dio la vida generosamente creyendo que era así, y en realidad se demostró que el camino de la revolución es un camino largo, difícil, no es un camino fácil ni para un grupo pequeño, sino que es un proceso que hacen las grandes masas, los pueblos, etc. Ahora, hay una porción muy amplia de la sociedad que le tiene miedo a la palabra revolución, ¿no? Uno dice sí, revolución y se imagina horror, digamos, ¿no? Claro, frente a eso, ¿cómo se puede imponer una idea? Es decir, usted dice se derrota, hubo una derrota, ¿no? Sí. La clase obrera. Uno dice, bueno, derrota, lo llevamos al tema futbolístico, bueno, vamos a un partido nuevo para ver qué pasa. Y digamos, en eso estamos en un partido nuevo. Estamos en un partido nuevo, sí. en un tiempo nuevo en donde claro, se puede jugar de otra forma. Claro, pero fíjese que la Revolución Rusa, por ejemplo, no triunfó como diciendo viva la revolución, sino queremos pan, paz y tierra. Los pueblos hacen la revolución movilizados por consigna, cuando hay también una fuerza de vanguardia, como pasó incluso en la propia Revolución Francesa, capaz de llevar a la realidad esas aspiraciones profundas de las masas, basándose en las realidades concretas de determinados momentos, ¿no es cierto? Entonces esto, nosotros aquí tenemos un momento muy especial, porque tenemos las elecciones, pero esa contradicción profunda que existe entre el palabrerío de los candidatos y esa realidad. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Argentina un momento económico tan favorable como no se conoció, según dicen algunos, desde hace un siglo, desde 1907. Otros dicen hace 50 años, bueno, 50 años, un siglo. Sabe este número, sabe sí, la malla. Sí, de crecimiento económico. De crecimiento, está de crecimiento económico ininterrumpido durante 5 años. Es decir, un viento de popa sensacional. Ahora de pronto muere Rosa Molina, una originaria del Chaco, con 24 kilos en el Hospital de La Plata, la número 15. Después a la semana murió un chiquito. Y entonces uno dice, ¿cómo es esto? Sí, charlábamos días pasados con Carlos en esta sobremesa de 70 y pico % de jujeños, son pobres. Que son pobres. Entonces, claro, uno dice, ¿dónde está? ¿Cómo es la cosa? Cuando le dieron los 150 pesos a los desocupados en épocas de Duhalde para impedir la explosión y el triunfo de eso, que ya era casi, se veía como un triunfo inminente en la Argentina, eso, el salario de indigencia era 109 pesos. Y ahora son 483 según el índice de Mendoza, no voy a hablar del índice. Según el índice bueno, son 483 pesos. Y usted sabe que esa canasta de pobreza es una risa, porque 6 litros de gaseosa 2 edulcorada por mes para una familia, eso es ridículo, ni siquiera gas ni nada, es alimentos pelados, digamos. Y un desocupado le dan 150 pesos, y el salario promedio del 40% que trabaja en negro son 600 pesos, salario promedio. Así que esa es una realidad terrible cuando tenemos una situación económica excepcionalmente favorable por esa situación de la economía global. El viernes tuvimos el viernes negro de la bolsa, siempre estamos en ese tembladeral que no sabemos, ¿no? Si hasta cuándo va a durar, pero nunca tuvimos la soja a 800 pesos.